Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal? Otra vez, una vez más, estamos agradecidos con Dios y con ustedes por habernos dado la oportunidad de inspirarnos una vez más en la creación de esta reflexión. En la palabra de Dios dice, mis amigos y mis hermanos, Dios produce el querer como el hacer. ¿Ok? Dios produce como el querer y como el hacer. Dios, mis jóvenes y mis amigos y mis hermanos, Dios desea que usted sea un joven, una hermana, un hermano exitoso. Dios quiere que usted sea exitoso. Por eso el título que le hemos puesto a esta reflexión es: Dios puso en ti ese deseo que tú tienes ahora. Durante nuestros videos, nuestras reflexiones que hemos venido comentándoles, hermanos y amigos, ha sido el título: Deleite a sí mismo en Jehová, que Él te concederá la petición de tu corazón. ¿Por qué el salmista comienza a escribir estas palabras tan hermosas? Porque él sabe que Dios puso en ti tanto como el querer como el hacer. Porque Dios desea, mis hermanos y mis amigos, Dios desea, y el plan de Dios es que usted sea un joven y una hermana, un hermano exitoso. Dios desea eso en ti. Por eso en su palabra dice que Dios quiere que nosotros lumbremos, seamos como lumbreras, como el sol o la luna, que nuestro brillo se vea a lo lejos. Ese es el plan de Dios. Vivimos, amigos y hermanos, vivimos en una generación depravada, en una generación que no busca a Dios. Vivimos en una generación que su enfoque solamente es el dinero, que su enfoque solamente es en los placeres de esta vida. Vivimos en esa clase de mundo. Pero bien dijo en su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero esto no significa, hermanos y amigos, no significa que Dios desea que usted y yo seamos personas pobres, seamos personas que no tengan nada. No, mis amigos y mis hermanos. Dios desea que usted y yo seamos prósperos. Y la Biblia declara, mis hermanos, que Dios puso en ti ese deseo, tanto como el querer como el hacer. Dios la puso en ti. Y antes, mis hermanos y mis amigos, vamos a leer el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15. Aquí encontramos una poderosa declaración del apóstol Pablo. Dice esta palabra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración ni discusión, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandezcáis como lumbreras en el mundo. ¿Cómo Dios quiere que sean sus hijos, mis hermanos? Dice el apóstol Pablo que Dios desea que seamos como lumbreras en el mundo, que seamos ejemplo en la vida diaria.
Dice la palabra del Señor que seamos como lumbreras, que resplandezcamos como lumbreras. ¿Cuáles son las lumbreras? Si vamos en el libro de Génesis capítulo 1, encontramos la historia, hermanos y amigos, encontramos la historia de la creación. Y Dios crea las dos grandes lumbreras. ¿Cuáles es? La luna y el sol. Y dice la palabra del Señor que Dios desea y Dios quiere que nosotros resplandezcamos como lumbrera, que nuestra luz se vea, que nosotros se vea que usted y yo somos cristianos. ¿Sabes una cosa, mis amigos, hermanos? ¿Saben una cosa? Es fácil engañar a todo el mundo, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a la familia y a todo el mundo. Es fácil engañar, pero no podemos engañar a Dios. En el versículo 12 encontramos una palabra que a mí me llamó tanto la atención, que dice que por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente. Punto. El apóstol Pablo está reconociendo que los hermanos de Filipenses, los hermanos de Filipos, estaban siendo obedientes cuando el apóstol Pablo estaba presente. Ahora, veamos la segunda parte del versículo. Sino, mucho más ahora que estoy ausente. Coma. Aquí encontramos dos historias muy interesantes. Primero, reconoce el apóstol Pablo que los hermanos eran obedientes cuando el apóstol Pablo estaba allí. Pero finalmente, cuando el apóstol Pablo se va de ahí, los hermanos seguían ¿qué? Los mismos. Seguían los mismos. Eran obedientes. Aquí hay una gran reflexión para nosotros, porque los hermanos de Filipos eran obedientes a Dios, porque a Dios no se puede engañar, sino que nosotros, amigos, hermanos, podemos engañar a quien queramos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a la familia. Usted puede engañar a quien quieras. Usted puede hacerlo. En estos tiempos de la era de tecnología en que vivimos, nos hemos dado cuenta, en más de una ocasión nos hemos topado con algún video que tenga un contenido de una reflexión que el esposo traiciona a su esposa. Y frecuentemente, mis hermanos y mis amigos, cuando comienzo a leer el comentario, y muchas mujeradas y muchos hombres comienzan a desahogarse en el texto, diciendo: mi pareja me hizo lo mismo, mi esposa me hizo lo mismo, mi esposo me hizo lo mismo, y todo llorando, tratándose de desahogarse a través de las plataformas digitales. Podemos engañar a muchas personas, podemos engañar, pero aquel que nunca podremos engañar se llama Jehová de los ejércitos. A ese no lo podemos engañar. Hagas lo que hagas, no lo puedes engañar. Por eso, Filipenses, el apóstol Pablo dirige una carta agradeciéndoles cuando él estaba allí, eran obedientes, y cuando ya no está allí el apóstol Pablo, seguían siendo obedientes. Y es lo que Dios busca en estos tiempos. ¿Cuántos hermanos engañan a su pastor? Cuando van a la iglesia, como decimos siempre, vamos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Como decimos, una persona es, yo soy diferente cuando voy a la iglesia, y cuando estoy en la calle soy otra persona. Tengo doble personalidad. Y es lo que Dios no quiere en ninguno de sus hijos. Dios no desea que usted tenga doble personalidad, sino que usted decida a quién quiere seguir.
como le dijeron, como dijo Josué, decid ahora a quién quieren servir, a Dios, a Jehová, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es lo que hoy el mundo, los jóvenes, los hermanos, necesitamos. Que haya hombres y mujeres que busquen realmente la presencia de Dios. Estén donde estén, como estén, sigan siendo los mismos. No se engaña, no engaña a nadie. Y eso es lo que Dios desea, tanto en ti y en mí. Ahora, aquí esta es la primera parte de la reflexión de esta noche, que tú no tengas una doble personalidad, sino que usted sea el mismo, estando en la iglesia, estando en su casa y estando en la calle. Usted sea una misma persona, que no tenga doble personalidad. Si usted va a la iglesia, es diferente persona. Cuando está en la calle, es diferente persona. Por eso en la vida no nos va bien. Por eso muchas veces nuestros planes, nuestros sueños, nuestras metas no se cumplen. Porque Dios no está con nosotros. Dios quiere el 100% de ti, mi amigo y mi hermano. Ahora, y comenzamos a ver diciendo de esta manera, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la segunda parte de la reflexión que queremos hacer en este momento. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué existe en tu corazón? Quizás quieras tener una carrera, algún estudio. ¿Tienes algún plan en tu vida? Hoy en el mundo, mis hermanos, son pocos los jóvenes que realmente saben lo que quieren. Y son muy pocos los jóvenes que logran lo que quieren. Hay una gran diferencia, hermanos y amigos, hay una gran diferencia entre querer y entre el hacer. Decía un dicho mexicano, decía el dicho, entre dicho y hecho hay un gran trecho. Y tiene mucha razón. Yo podré decir cualquier cosa, pero no logro tenerlo. ¿Por qué? Porque sinceramente no me ocupo, porque no es un plan, no es un sueño que yo tengo en la vida. Ahora, si usted tiene un sueño, dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios planea? Dios propuso en tu corazón lo que está en tu corazón ahora mismo. Dios la dio. Dios dio el deseo, el poder del deseo. Mis hermanos, yo deseo lograr una carrera. Yo deseo lograr esto. Yo deseo hacer esto. Y cuando el deseo está, ahora, hay algo que nos hace falta. ¿Qué es lo que nos hace falta? El versículo 4. Aquí encontramos otra palabra muy interesante en este capítulo 2 del libro de Filipenses, versículo 12 al 15, diciendo, el versículo 14 dice de esta manera, haced todo sin murmuraciones ni discusiones. La juventud de hoy odia y no quiere el proceso. Odia el proceso, no quiere el proceso. Le molesta el proceso. Pero la Biblia dice, haced todo sin murmuración ni discusión. Ahora, la gran pregunta que debemos hacer hoy en este momento es, ¿realmente has luchado por tus sueños? ¿Qué has hecho para llegar a ellos? ¿Qué hiciste para llegar a ellos? Hoy en día los jóvenes dicen, yo quiero lograr una carrera. Vamos a dar un ejemplo. Pedro quiere lograr una carrera, pero él no le gusta estudiar. Le gusta la vagancia. Le gusta ir a jugar con sus amigos,
pero en su mente dice que quiere lograr una carrera. Quiere lograr una carrera. Pedro comienza a jugar, no le gusta estudiar, llega el momento del examen y entonces comienza a copiar para quedar bien. Y otra vez sale a jugar. La gran pregunta es, tiene el sueño, pero no tiene los hechos. Aquí hay una frase muy interesante que dice, hechos, no palabra. Aquí hay una hermosa reflexión, hechos, no palabra. Mucha gente hoy en día, muchos jóvenes como Pedro, lucha, quiere tener una carrera, pero no lucha. Vamos a poner otro ejemplo. Juan quiere lograr una carrera, quiere tener una carrera. Comienza a estudiar de temprano, comienza a leer, comienza a estudiar su materia, comienza a concentrarse. No le dedica tiempo a la vagancia, a jugar, sino que todo a su tiempo. Comienza a estudiar y a estudiar. Llega el momento del examen, saca un 8, por así decirlo, saca un 8, bien merecido porque ya estudió. Y entonces esa persona es la que nosotros queremos. Es la que el mundo necesita. Porque vagos ya existen millonadas. Y entonces tienes el sueño, tienes que hacerlo, tienes que actuar sin reproche. Como dice el versículo 14, haced todo sin murmuración ni discusiones. Híjole, pero no quiero estudiar. ¿Cómo vas a lograr una carrera si no estudias? Por así decirlo. Yo quiero tener una, como un ejemplo, yo quiero tener un negocio. Soy un empleado, como muchos años atrás, yo quiero un ejemplo de mi persona. Hace años atrás, yo trabajaba, tenía mis patrones, y yo comencé a los 21, comenzó una pregunta muy interesante en mi mente. Yo decía, ¿será que seguiré siendo un chiclero? ¿Seguiré siendo un bolero? ¿Seguiré siendo un tortero? Porque en aquellos años, mis hermanos, yo vendía tortas. Eso era el negocio, ese era mi trabajo, no era mío, era de otra persona, pero yo se lo vendía y me daba un porcentaje de ganancia. Pero yo quiero tener un negocio. Y esa pregunta que nació en mí, ¿será que seguiré siendo un empleado para toda mi vida? Y llega un momento, mis hermanos, que hace como 3 años que comencé mi propio negocio. Y hasta ahora, mis hermanos y mis amigos, sigo teniendo un negocio. Claro que el proceso fue difícil. En algún otro momento haremos un video de cómo Dios me fue prosperando con el paso del tiempo y me seguirá prosperando hasta donde Él desee que yo llegue. Ahora, pero tenemos que hacerlo sin murmuración, sin reproches, sin discusiones, sin flojera. Tienes que hacerlo con energía, con pasión, lo que tú tienes que hacer. Y es lo que Dios quiere. Dios ya te puso el deseo en tu corazón. Ahora, ¿qué necesitas hacerlo? Vamos a la obra. Como decía una frase, a Dios rogando y con el mazo dando. Y es lo que hoy deseamos. Ahora, si tú comienzas a hacer esto, ahora leamos el versículo 15, diciendo de esta manera, para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandezcáis como lumbreras en el mundo, para la honra y la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted resplandezca. Que cuando vean en ti, esa persona me dijo que iba a cumplir sus sueños y la hizo.
sería una vergüenza, mis hermanos y amigos, el cristiano. Yo voy a lograr una carrera cuando no lo logra. Yo voy a hacer esto cuando no lo hace. Sería terrible para Dios, porque Dios quiere hijos sencillos, irreprochables, que sean lumbreras en el mundo, que resplandezcan en el mundo. Y es lo que Dios anhela en ti, mi querido amigo y hermano. La gran pregunta es, ¿qué es lo que quieres? En el versículo que hemos leído, 3 reflexiones. Primero, no engañemos a Dios. Seamos las mismas personas, mejoradas. Seamos una persona tanto en la iglesia, como en la calle, como en la casa, una misma persona. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere, una misma persona. Segundo, Dios puso en ti el querer como el hacer. Ahora, ya lo puso en ti. Ahora, pero como bien dice, no te lo va a facilitar el trabajo. Tienes que hacerlo, la parte que te corresponde, que hace todo sin murmuración ni discusiones. Y es lo que Dios desea en ti, mi amigo y mi hermano. Dios desea que usted lo que haga, hágalo sin discusiones ni murmuraciones. Tercera cosa, si usted hace lo que estamos diciendo en este momento, usted será una lumbrera en el mundo. No será una oscuridad, sino que será lumbrera, que brille, que ilumine, que guíe, que resplandezca. Eso es lo que Dios anhela en ti, mi amigo y mi hermano. Dios te bendiga en estos momentos.